Pero yo estoy muy sorprendido en lo bien que salió esto, en lo sencilla que fue la organización. Así que un aplauso para todos en ese sentido. Ahora, como lo indica el programa, por fin estamos en tiempo y vamos a pasar a discutir brevemente, de parte de los expertos, las conclusiones a las que llegó cada grupo. Luego vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas en la que ustedes pueden ya sea indicarnos sus conclusiones y por qué ustedes llegaron a ellas o preguntar sobre las conclusiones de otro grupo. Vamos a comenzar con la junta directiva, por favor. Profesor Pajares, cuando... Sí. El grupo de trabajo... El grupo de trabajo formado para discutir el caso del presidente Carlos Secansa ha evaluado el supuesto, llegando, creo que, bueno, con algún matiz a la conclusión de que el caso ilustra bien algunos modos de funcionamiento de las juntas o de los consejos de administración que no son o que distan mucho de ser lo mejor. Básicamente, yo creo que lo que se ha puesto en manifiesto aquí es que el órgano no funciona realmente bien como un órgano horizontal, sino que la estructura vertical de la función ejecutiva de alguna manera acaba pervirtiendo el funcionamiento horizontal de la Junta Directiva del Consejo de Administración. De alguna manera, el presidente no modera y no facilita la discusión, sino que trata de orientar, de dirigir, de dominar el proceso de deliberación de la Junta. Por lo tanto, yo creo que hay dos ideas. Estas son las dos ideas fundamentales. Primero, que no respeta la naturaleza horizontal del proceso de deliberación y, segunda, y como consecuencia introduce con algún sesgo algunas características de la relación vertical que rigen la organización ejecutiva y, en segundo lugar, que de alguna manera y como consecuencia de ello trata más de dominar que de liderar realmente esto. Las conclusiones que se obtienen es que realmente el presidente en su momento propuso y promovió una reforma de las reglas de funcionamiento de las reglas formales de funcionamiento del órgano. Seguramente estableció que la convocatoria debe circularse con ciertos días de antelación. Seguramente se estableció también formalmente que debe enviarse una información amplia y general a todos los consejeros. Seguramente también se estableció que ha de establecerse otra cosa, que ha de observarse, cosa que por lo demás es natural, un deber de confidencialidad, y con la previsión de algunas reglas de esta índole, de alguna manera el presidente Carlos se sentía que él ya había hecho su contribución al buen gobierno. Lo que importa aquí, sin embargo, no son las formas, sino es la sustancia, porque esas reglas pueden ser utilizadas o pueden ser utilizadas con fines contrarios. Por ejemplo, pueden ser utilizadas para, primero, desinformar. Se puede desinformar tanto no enviando información como inundando con información. No se puede enviar 3 o 4 días antes de la celebración de la reunión
pues 300 páginas, sin jerarquizar, sin resumir, sin poner el foco donde tiene que estar el foco. Y por lo tanto, con esa táctica de inundación de información, con esa táctica, en segundo lugar, de celebración de las comisiones consultivas, con presentaciones muy largas y muy apabullantes del director ejecutivo, que se reiteraban además en la celebración de las juntas directivas, pues se está utilizando lo que en principio pues está bien con un fin pervertido, y es justamente el de que la Junta pues no desarrolle su papel de supervisión y su papel estratégico, porque la Junta tiene también un papel estratégico de primera medida, de manera que parece que todo pues se está estructurando para que la Junta simplemente bendiga lo que ya está predecidido de antes, en lugar de construir y de debatir abiertamente y construir, bueno, pues entre todos, de manera consensuada y enriqueciéndose con las distintas perspectivas, los puntos de vista de los distintos consejeros. Con lo cual, bueno, yo creo que la conclusión es que a esto ha contribuido el director y ha contribuido el presidente, y que también es culpa de los consejeros el no haber puesto remedio, porque cuando las cosas no funcionan, pues ha de hablarse con franqueza, establecerse medidas para evitar que estos problemas se prolonguen. Y no parece que esta haya sido la solución. A la vista de esto, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué cambiaría el comportamiento? No se trata seguramente de más reglas, aunque quizá algunas no estuvieran de más. Por ejemplo, una regla que dijera o que estableciera que los consejeros independientes, en casos de dificultad de comunicación en el Consejo, puedan reunirse al margen del Consejo y deban reunirse al margen del Consejo para evaluar el funcionamiento del propio Consejo. Esta es una regla que con frecuencia está en los códigos de buen gobierno, que puede ayudar a superar problemas de estos. En segundo lugar, pero por tanto no se trata tanto de una necesidad de mejorar o de crear o de establecer nuevas reglas sobre el procedimiento de la deliberación, sino de mejorar la calidad de la prestación personal de cada uno de los consejeros y muy especialmente del presidente, del chairman y del director ejecutivo, que tienen un excesivo protagonismo en el desarrollo de las sesiones. Yo creo que estas eran las conclusiones fundamentales. No sé si las he reflejado fidedignamente, pero creo que había un amplio consenso en el grupo de que había un problema de funcionamiento de esta índole. Muchas gracias, profesor. Ahora pasamos con los accionistas por parte del profesor Matos. Sí, bueno, al grupo de los accionistas nos tocó discutir un tema sumamente interesante. Lo más importante de todo es que el grupo fue bastante sincero y afloró todo bastante rápido. Básicamente la problemática que se nos planteaba era la siguiente: el presidente Carlos regresa de un viaje por Europa, es el presidente de un banco, está en un proceso de expansión en Latinoamérica, y se le presenta la disyuntiva de si el banco debiera o no abocarse a suscribir el Pacto de Ecuador, que es un pacto, un pacto voluntario, que las empresas se acogen de manera voluntaria, pero establece una serie de requisitos desde el punto de vista socioambiental, con los cuales las empresas deben de cumplir, que obviamente conlleva una serie de costos, porque implica limitar el tipo de cliente al cual se le da financiamiento, con unas listas de exclusiones de a qué clientes no se financia, clientes que están en determinadas actividades en los cuales el banco no quiere involucrarse, el tema de que sean proyectos sostenibles desde el punto de vista medioambiental y social también,
En fin, se da la discusión entre el presidente Carlos y el presidente ejecutivo de la institución, que está bastante reacio, digamos, a la idea de abocarse a asumir un compromiso de esa naturaleza, precisamente porque el presidente ejecutivo entiende que eso es pura publicidad y que al final no vale la pena el costo. Cuando se planteó el tema en la asamblea de los accionistas, la principal y muy natural reacción fue: yo soy accionista, yo necesito maximizar valor, si eso me cuesta y va a limitar la cantidad de negocio que va a hacer el banco, olvídense de eso, nosotros no queremos abocarnos a suscribir unos acuerdos, unos compromisos de esa naturaleza. Y entonces se da todo el debate a lo interno del grupo de que, bueno, pero un momento, ¿hasta qué punto vamos nosotros a estarnos abocando a financiar empresas que no son socialmente responsables, que no colaboran con el medio ambiente, que tienen unos niveles de responsabilidad social muy bajos, y el impacto que eso pudiera tener en la marca de la del banco, en la marca del banco y en consecuencia el valor de la acción, y destruiría entonces valor? ¿Cómo llegamos a un equilibrio? ¿Cuál sería el punto medio? Y sobre el tema fue que estuvo girando las discusiones. Luego de mucho debate y de todo tipo de posición, que de verdad sumamente enriquecedora la discusión, se llegaron a una serie de conclusiones muy interesantes que me permito reseñar. La primera de ellas, o una de ellas, sin que el orden implique realmente importancia en el contexto de la discusión, es el efecto de la responsabilidad social, no solo en el accionista como un elemento que genera valor a la marca, sino también por el hecho de cuán comprometidos se sienten los empleados, se sienten los stakeholders que convergen en la sociedad, de colaborar con empresas que son socialmente responsables y con cuyas prácticas se sienten identificados. Eso es un elemento importante a tomar en cuenta. Obviamente no podemos desviarnos del hecho de que el accionista al final lo que desea es una mayor rentabilidad por su inversión. Y en ese contexto es muy importante tener en cuenta el tema del costo. ¿Cuánto nos estaría a nosotros costando implementar estos estándares y monitorear el cumplimiento de esos estándares? Sin embargo, preguntaba otro, ¿pero cuánto cuesta reparar la buena imagen de la marca? ¿Cómo quedaría la marca de nuestra institución y en consecuencia el valor de nuestra acción si de repente nos vemos involucrados en un proyecto con un altísimo impacto social, con una situación bastante compleja, y nuestra institución aparece como una entidad que está financiando ese proceso? Al final, luego de todas estas discusiones, se llegó a una solución muy salomónica. Los accionistas acordaron, básicamente, aprobar la incursión o asumir el compromiso que implica ser suscriptor del Acuerdo del Ecuador, siempre y cuando la gerencia presente un estudio que de manera concreta muestre cuál va a ser el comportamiento de la acción una vez se suscriba el acuerdo y cómo se le va a monitorear los beneficios que esos estándares y que esos acuerdos van a representar para los accionistas. Es decir, tratamos de llegar a un punto medio. Básicamente, ese fue el entorno, ¿no? Y al final eso nos llevó a una conclusión interesante y muy importante, de que el tema de la responsabilidad social real y efectivamente tiene que entenderse como un elemento que sume valor, que genere valor, para que real y efectivamente satisfaga los intereses de todos los elementos que convergen en la entidad. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con la administración. Well, we had two sub-case studies, so it will be me briefly referring to the results of our group, and then my colleague will take over to his part. We had to deal with a situation where the chairman of the board and another board member identified that in the HR department, the budget was extremely underspent for estaba muy poco ejecutado en cuanto a la ejecución, la creación de destrezas de liderazgo. Al identificar ese elemento, especialmente con investigación y desarrollo, pero especialmente era para recursos humanos,
o como personal, era una especie de directiva para los ejecutivos en cuanto a hacer mejor uso del dinero, y que a largo plazo eso puede resultar en un problema si la compañía no crea nuevo liderazgo y si no vamos a seguir, dar luz a nuevos líderes. Entonces, en la discusión nos concentramos bastante en cuanto ¿qué tanto pertenece este tema a un asunto de gobierno corporativo y en vez de ser algo de carácter menor en la organización? Y después tratamos con la pregunta, ¿por qué es el caso de que este problema fuera identificado por el mismo presidente y que no haya sido traído a colación o a conocimiento de la Junta por parte del CEO? Entonces, identificamos que obviamente hay un problema en la supervisión por parte del CEO sobre esas personas sobre quienes él es responsable. Entonces, el dar responsabilidades significa que usted se limita a sí mismo a una tarea de control, pero usted tiene que cumplir con este nuevo rol. Entonces, en este caso pequeño, hubo una sugerencia por parte del presidente de la Junta de que el otro miembro de la Junta responsable por la sección de recursos humanos hablara con el CEO para corregir este problema. Nuestros grupos identificaron esto como una manera apropiada de tratarlo, de manera que el presidente no lo tratara diferente o volver el problema demasiado grande si la comunicación funcionara a este nivel. Pero también agregamos que además de arreglar el problema en sí, el otro elemento de gobierno corporativo, lo que quiere decir un flujo no tan eficiente de información o una falta de supervisión, debe de ser tratado. Y entonces vino la sugerencia por parte del grupo que después de corregir el problema se debería pasar cierto tiempo, y después el presidente Carlos, de un ambiente informal, debería dirigirse al CEO diciéndole: hemos corregido el problema, fue traído a nuestra atención de esta otra manera, pero eso también fue un problema en vuestro liderazgo y en vuestra supervisión, de manera que idealmente uno puede hacer ambas cosas, que es corregir el problema en sí y además poner la estructura de gobierno corporativo en mejor lugar, de manera que ese problema no pueda prolongarse tanto como se prolongó en este pequeño caso de estudio, de manera que fue una discusión muy concentrada en elementos específicos al gobierno corporativo, y también esos fueron mis grupos. Muy bien, nuestros grupos discutieron lo que era el rol de la Junta Supervisora y Administrativa, o lo que es el rol de los miembros que están encargados de supervisión y administración. Y voy a decir en primer lugar que el grupo hizo un gran trabajo. Me parece que fue un estudio de caso muy complejo, y creo que esto fue uno de los casos más complejos que hemos tenido. Y el asunto era que el presidente, luego de una junta, estaba muy molesto y descontento sobre cómo transcurrió la junta. Él entendió que todo miraba hacia atrás, no había estrategia, no había ningún tipo de desarrollo en la reunión. Hubo inclusive problemas de tiempo porque la administración simplemente seguía presentando y presentando, pero no tenían a nadie allí para llevar el tiempo, no como nosotros lo hemos hecho aquí, tratando de administrar el tiempo. Trataré de ser breve. Y entonces también teníamos algunos miembros que no estaban preparados para la Junta por estar desinformados. Entonces el presidente Carlos, todos hemos leído acerca de él, él pensó: muy bien, tenemos un problema. Entonces la pregunta es: ¿cómo debería funcionar la Junta? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su rol cuando usted ve la relación entre la administración y la supervisión? Y entonces no funcionó, y nuestros grupos, que nos dividimos en dos subgrupos que realmente funcionaron independientemente y trabajaron fuerte y obtuvieron una serie de ideas sobre cómo mejorar el funcionamiento y establecer el papel de la Junta. Y lo más enfatizado fue de contratar a algunos de los miembros. Pensamos que si eso hubiese sido el primer paso necesario, y la otra solución era: vamos a ir a un retiro. ¿A quién no le gusta ir a un buen retiro, en un buen hotel? Pero realmente discutimos el rol de la Junta, el rol que la Junta quiere jugar y el valor que la Junta quiere tener y cómo puede ser efectiva. Y creo que hay algo de mérito en ello y todos estamos de acuerdo con ello. Y lo último en lo cual acordamos, y entiendo que es muy importante, pero ¿quién es que está en el lugar clave para hacer que la Junta funcione efectivamente? Y ustedes saben quién es que a fin de cuentas ha de lograr que la Junta funcione adecuadamente.
Ulrich? No, Carlos. Entonces, muchas gracias. Fue una gran discusión de grupo y entiendo que podemos pasar al siguiente. Pasamos con los agentes. Buenas tardes. Nuestro grupo en realidad se convirtió en una conversación de quiénes son agentes y si la palabra y la traducción era correcta. Y llegamos al entendido que stakeholders realmente son personas interesadas, no agentes, en el sentido común de la palabra en República Dominicana. Entonces, en ese sentido fue que tuvimos primero una parte de la conversación y después el grupo se convirtió en un grupo de presión hacia la corporación Vulcan y su situación de contaminante. Entonces, el grupo entabló en toda una discusión, en toda una conversación, primero de cuál era la función de este grupo y cómo iba a funcionar. Y después de unos diálogos democráticos en que casi todo el mundo participó, se fueron llegando a conclusiones de cómo organizar el grupo y cómo plantear una estrategia de presión y de negociación con la empresa para lograr que ésta se convirtiera de ser una de las 10 empresas más contaminantes en cómo llevarla a bajo presión a convertirla en una de las 10 empresas más verdes, menos contaminantes dentro del COSA, y en esta discusión y esa conversación que participó casi la totalidad del grupo. Fue una experiencia en la cual se sacaron conclusiones de cómo trazar la estrategia, cómo manejar una negociación y cómo entablar en todo este proceso. Este fue el proceso que hizo, inclusive tenían todo listo para presentar ante esta audiencia un grupo, una persona que iba a ser el vocero con esas presentaciones y esas exigencias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la brevedad. Pasamos con la... Bueno, nuestro grupo, el regulador, básicamente nuestro caso es de una empresa de energía que se estaba preparando para la desregularización y Carlos, otra vez, era el presidente de la empresa, la cual había dado muchas pérdidas y finalmente, antes de un viaje a Europa, hizo utilidades. A su regreso, Carlos tiene al regulador al teléfono o al representante del regulador, que le dice que ya que ha tenido muchas utilidades, él espera que triplique su inversión en responsabilidad social y sobre todo en inversiones en áreas rurales. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Primero que el regulador es un importante stakeholder y el mayor accionista de la empresa o el accionista de la empresa es el Estado. Entonces Carlos se ve en una desincronización entre lo que el regulador quiere, pero además tiene ya anunciado a su gobierno que le va a dar utilidades. La posición del grupo fue que tiene que manejar bien al stakeholder porque aunque es una parte del regulador, puede tener serios problemas si no lo trata bien en esa conversación. Y entonces lo invita a agradecerle por la llamada, pero sobre todo a que la responsabilidad la inversión en responsabilidad social va a ser una determinación de los accionistas de la empresa, siendo el Estado el principal. Y también lo va a motivar a que el regulador vea que ellos están invirtiendo en futuros clientes al hacer la inversión, pero que definitivamente el regulador es alguien importante en sus stakeholders y que apenas tenga más claro cuánto va a invertir Carlos, el regulador se va a sentir más tranquilo de que es parte integrante de las decisiones de la empresa. Creo que eso es lo que pudimos resaltar. Bueno, muchísimas gracias a todos los expertos por su participación y su facilitación. Ahora vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas o comentarios breves también sobre el proceso, sobre el aprendizaje y sobre lo que ustedes tuvieron sobre el proceso, cómo lo podemos innovar, cómo ustedes se sintieron analizando los diferentes elementos de los casos de estudio, cómo
¿Cómo ustedes resolverían los problemas, viendo también los casos de estudio que tenían las otras partes? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, por favor. Gracias. Yo tengo una pregunta con relación a uno de los grupos que una de sus conclusiones fue el que creo que fue el grupo de los accionistas que decía como que iban a evaluar cuál era el rendimiento al final de invertir en temas de responsabilidad ambiental o responsabilidad social. ¿Cómo se mide eso al final? Porque es prácticamente un intangible, el valor se puede diluir en el tiempo y no necesariamente asociarse directamente a una inversión en responsabilidad social. ¿Y cómo se observa esto respecto de simplemente una participación en la comunidad y asumir un rol no solamente de obtener beneficios y ganancias, o sea, no solo rentista, sino de por lo menos tener un espacio donde hacer negocios a largo plazo? O sea, no me quedó tan claro cómo se pretende recibir el retorno del valor en esa inversión en responsabilidad social o medioambiental. Sí. Bueno, afortunadamente a mí no me toca responder esa pregunta, le tocaría a Carlos, el presidente de la compañía, cuando fuera a vender el plan de responsabilidad social a la Junta de Accionistas. No, pero ya yendo en serio, la verdad, realmente no cabe duda, todos tenemos muy claro y somos conscientes de cómo las buenas prácticas de gobierno corporativo y más aún los temas de responsabilidad social son necesarios y agregan valor a la marca. Sin embargo, creo que es una pregunta interesante que incluso comparto a los expertos internacionales que nos acompañan, precisamente cómo vender en una junta de accionistas, involucrarse en programas de responsabilidad social que conllevan un costo, más allá de todos los beneficios intangibles que podemos percibir con el fortalecimiento de la marca, con una buena aceptación, con cada vez con consumidores más conscientes y más socialmente conscientes de los productos que consumen y que demandan que las empresas cumplan con esos estándares, pero hay indicadores, hay maneras de cuantitativamente poder presentarse ante una junta de accionistas que su incentivo primario es maximizar valor, como para utilizarlo como argumento y más que como argumento para poder dar un adecuado seguimiento al funcionamiento de ese plan o de ese programa de responsabilidad social y su correlación con el valor de las acciones de la empresa. O sea, mi pregunta, haciendo acopio a su vez del comentario recibido, es cómo el board, cómo un consejo de administración, un chairman de un consejo presente en una asamblea la viabilidad de un programa de responsabilidad social y si existen elementos que le permitan medir en el tiempo qué tan beneficioso fue para el accionista haber incurrido o el plan de responsabilidad social en el que se encuentra abocado. No, dejo la pregunta abierta al panel, tanto del profesor Stevie. Adelante. Yo creo que la pregunta va directo a la esencia de qué es shareholder value y a la reputación de los accionistas. Yo creo que ya tenemos en el país varios ejemplos de proyectos
con responsabilidad social que usan diferente porcentaje de discount cash flow para subvencionar qué es un proyecto de responsabilidad social. Y yo creo que aquí nos podemos ir a la filosofía de la diferencia entre sus responsabilidad social y sostenibilidad. Pero lo más importante aquí es qué realmente queremos definir como valor para el accionista. Y en una realidad actual global no podemos ya hacer solo valor acción si no hay programas de responsabilidad social con matices totalmente sostenibles. Entonces va más que nosotros ya como ciudadanos del mundo necesitamos hacer proyectos y de vender no al board, sino los directivos, los que están sentados ahí, son ya personas que tienen conciencia de que no les vamos a vender como gerentes, sino que ellos ya saben que es parte de su responsabilidad en sus competencias hacer proyectos y aprobar proyectos de responsabilidad social. No hay ya más. No podemos aprobar proyectos que contaminen ríos. No podemos aprobar proyectos que no dejen islas sin electricidad. Somos una sociedad que o crecemos juntos todos o República Dominicana ya no está en el futuro. Bien, muchísimas gracias. Una puntualización. May I very briefly? Yes. Very briefly, because I think this is really Yo an creo que important bien brevemente quiero mencionar que yo creo que esto es un punto muy importante. Ustedes tenían argumentos fabulosos en defensa de estos proyectos, pero yo creo que en la mañana yo estuve tratando de decirles a ustedes nunca pueden definir lo que es el gobierno cooperativo como un grupo o una gestión que se concentra en que la gerencia haga lo que tenga que hacer. Ahora, ¿qué tiene que hacer una gerencia? ¿Es la visión clásica o buscar solamente el retorno de la inversión o hacer que los dueños se hagan ricos? Pero necesitamos hacer algo más. Tenemos que captar la atención de todos los actores, como los empleados y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social. Entonces, en este sentido, puede ser que tenga que ver con el gobierno corporativo, pero desde el punto de vista estructural no es solamente, es un tema que va más allá, que va más arriba del gobierno corporativo. Todos ustedes que fueron expertos y expositores en esta actividad, les despedimos y muchísimas gracias por este momento.